Oh, Edo-chan va a continuar FNAF HS. Me suena. ¿Qué? ¿No era una usuaria que hizo una serie web de Five Nights at Freddy's, pero en la secundaria? Sí, algo así. Desde que comenzó FNAF HS se había envuelto en muchas polémicas y le criticaban todo lo que hacía. Que si sacaba peluches, si hacía covers, que si sacó un libro. Espera, ¿tiene un libro? Sí, en su momento solo se burlaban de que jaja, Edo plagia haciendo un libro de cómo ser original. Oh, ¿y es malo? Ni idea. Lo compré pero nunca lo leí. El regreso de Edo-chan y su serie FNAF HS trajo consigo muchas polémicas, algunas siendo muy serias, pero ese no es el punto de este video. Ya hay 1000 canales que hablan de eso. En esta ocasión me gustaría recordar una polémica viejita para analizarla. Volvamos al 2018, año donde Logan Paul grabó un cadáver y se le ocurrió subirlo a YouTube, año donde los rewinds comenzaron a decaer y Edo-chan sacó mercancía de FNAF HS en la cual había peluches, pósters y un libro de cómo diseñar y crear historias. En su momento la mayoría solo se burló porque jaja, la chica que sacó un fanfic de FNAF está hablando de ser original, qué chistoso, pero realmente no conozco a nadie que se haya tomado la molestia de leerlo y seguramente ustedes tampoco. Así que para no juzgar un libro por su portada, hace un par de años me tomé la molestia de comprarlo y leerlo entero para traerles un análisis de lo que trata y ver si es tan malo como el internet lo hizo creer, simplemente que hasta ahorita me dio el tiempo de leerlo. Voy a estar resumiendo lo mejor posible cada capítulo y al final daré una conclusión general al respecto. Una disculpa si no me sale del todo bien, no sé reseñar libros. Y antes de empezar, porque sé que me lo van a preguntar en los comentarios, lo compré en Mercado Libre, me costó 320 pesos en su momento y ya sin nada más que decir, empecemos. El libro empieza diciendo la importancia de conocer las reglas de la escritura para poder romperlas, un consejo muy bueno pues como más adelante explica, esto solo es una guía para que empieces y tomes lo que más te sirve para tus historias. En palabras del libro, todo esto son puntos de partida, no limitaciones que debemos seguir al pie de la letra. En general el libro siempre incentiva la creatividad del lector, lo cual se me hace muy bonito. También hace hincapié en saber qué queremos contar y a qué público va dirigido nuestro producto. Nunca me había puesto a pensar en esto, pero la verdad sí influye bastante saber a qué audiencia va dirigida tu historia para saber cómo estructurar. No es lo mismo contar algo para adultos jóvenes que para adolescentes o preadolescentes. Muchas veces el no tener una audiencia planificada hace que nuestras historias no tengan un tono fijo, llegando a ser pretenciosas o demasiado básicas, haciendo que el espectador se pueda irritar por esto. Un consejo que recomienda Edo para que sepas más o menos qué quieres contar es que te inspires en los productos que consumes normalmente, ya sean animes, caricaturas, cómics o libros, todo con el fin de identificar los tropos que usan. Fuera de esto, el capítulo se centra principalmente en cómo generar una premisa que llame la atención y cómo generar un conflicto interesante, dando como mayor ejemplo el viaje del héroe y diciendo cada paso de este arquetipo, mientras que da tips para usarlo a tu favor y hacerlo llamativo. Yo sé que este es un tropo muy usado, pero en mi opinión lo explica bastante bien y da ejemplos de cómo implementarlo, por lo que siento que ayudaría a muchos escritores novatos para que sepan lo más básico de básicos antes de hacer una historia súper compleja. Pero como obviamente el viaje del héroe no funciona para todas las tramas, el libro amablemente te da otros tipos de argumentos y conflictos que probablemente te sirvan más, como por ejemplo superar un enemigo malvado, ir de aventura, progreso personal del protagonista contra entorno, etc. Todo esto mientras te dice para qué se usa cada uno de estos conflictos o en qué géneros literarios son más requeridos. Aunque algo malo que noté es que se centra demasiado en el viaje del héroe y el resto de tropos o posibles tramas apenas y si los menciona, haciendo que la información que da aquí esté desproporcionada y no explique bien cómo implementar el resto de conflictos que presenta. Me genera ruido que solo te explique a detalle uno mientras que al resto solo les dedico un par de líneas. Dejando esto de lado, lo mejor del capítulo es que te explica la importancia de hacer un guión piloto para buscar retroalimentación de otras personas. Yo sé que la crítica a veces es dura y nos puede doler mucho cuando nos dicen que nuestra obra no es perfecta y tiene errores, pero a veces las opiniones ajenas son necesarias para generar un mejor producto. Es obvio que no serás un profesional apenas iniciando y te equivocarás muchísimo, y tus primeras obras no serán del todo buenas. Es más, por experiencia propia te digo que muy probablemente lo primero que escribas será horrible, pero como menciona el libro, la importancia de la práctica hará que mejores. Obvio, para contar una historia la trama es importante, pero no lo es todo. ¿De qué sirve tener una historia interesante si los personajes son planos, vacíos y sin alma? A mi parecer, los personajes son la verdadera esencia de las obras, por lo que es acertado que el libro muestre cómo escribirlos y diseñarlos, así sean protagonistas, secundarios, antagonistas, etc., diciendo que deben tener una personalidad fuerte, aunque ojo, con fuerte no se refiere a que deban ser extrovertidos o con mucho carácter, sino que su personalidad sea clara y definida. Esta puede cambiar a lo largo de la historia,
obviamente, pero esto no es lo mismo a que un personaje se contradiga a sí mismo sin razón. Después da buenos consejos de diseño de personajes usando las figuras geométricas, el significado de los colores e inclusive habla sobre la importancia de la ropa. Este siento que fue mi punto favorito. Mucha gente le pone a sus personajes ropa X sin pensarlo bien. Y sí, puede que se vean bonitos, pero el pensar en un buen atuendo o atuendos para tus personajes puede añadir más significado y peso a la historia. Para darles un ejemplo, ustedes saben lo mucho que amo Heathers, tanto esta película como el musical. En la película original, la ropa de las protagonistas no está puesta porque sí. Cada color, cada tipo de prenda y accesorio muestran su estado de ánimo, cómo van cambiando a través de la historia y es el reflejo del estado mental del personaje. Por lo que agradezco que se haya tocado el tema en el libro. Necesitamos poner más atención a la ropa. Además de esto, el libro explica un par de cosas más avanzadas, como por ejemplo el hacer diseños fluidos usando líneas de acción y que los personajes tengan siluetas reconocibles, sin mencionar que este capítulo termina explicando términos todavía más complejos como el balance, composición de fondos, el énfasis en elementos de la escena, hacer todo esto usando el espacio negativo, regla de los tercios, simetría, el uso de storyboards, beatboards, layouts, etc. Que no quiero quemarles la cabeza. Lo importante es que a partir de acá el libro sube un poquito el nivel de dificultad, pero tampoco es nada del otro mundo. Sigue manteniendo un lenguaje simple y te explica todo con bolitas y palitos. Lo que no me gustó del capítulo es que generaliza demasiado el cómo deben ser los personajes y se queda muy corto en cuanto a esto, en especial con el protagonista y antagonista. El libro menciona que un protagonista debe ser apoyado por la audiencia hasta el final de la historia, lo cual no siempre es así. Hay protagonistas desagradables que son malas personas y que tienen consecuencias de sus actos para que el espectador no empatice con ellos y no los justifique. Hay otros que su historia trata de corrupción, de cómo empiezan siendo buenos, pero por X o Y se van haciendo malvados o abandonan sus principios. Asimismo, en la parte del antagonista hay una contradicción. Acá dice que no todos los antagonistas son villanos y que sus ideales o necesidades son opuestos al del protagonista, lo cual es correcto. Pero seguido a eso confunde al antagonista con el villano y pone que el antagonista es el más malo de malos y que sus vivencias del pasado le hicieron tomar el camino de odio y venganza, polarizando todo en o es malo o es bueno, protagonista bueno, antagonista malo. No estoy pidiendo que se haga un análisis profundo de los tipos de protagonistas y antagonistas, clases de filosofía de qué es bueno o malo, solo digo que una explicación pequeñita y chiquita de que no siempre los protagonistas son buenos o tienen buenos ideales y los antagonistas no siempre son malas personas no estaba de más. Algo que me sorprendió es ver un capítulo dedicado exclusivamente a la luz y el color, ya que recordemos que este es un libro para crear historias, no para dibujar, pero cuando lo leí recordé la gran importancia del color al momento de contar algo. Este es un capítulo corto, sirve para presentar conceptos básicos como qué es la luz, los colores primarios y secundarios, significado de los colores, cuáles son cálidos y fríos y sus significados, cómo combinarlos dependiendo de lo que quieras representar ayudándote del tono, valor y saturación de los dibujos, etc. Asimismo te enseña armonía de los colores, porque no solo es combinar colores a lo pendejo, debemos saber cuáles son las paletas monocromáticas, análogas, complementarias, triádicas, etc. Saber esto es muy importante para usarlo en historias que queramos contar. La teoría del color ayuda a que nuestros trabajos tengan una armonía visual y transmitan los sentimientos que queremos representar. Por ejemplo, si quieres representar una escena de terror, para generar un ambiente tétrico generalmente usarías más los colores oscuros y poco saturados para crear este miedo en el espectador. Sé que si eres nuevo en todo esto de la teoría del color probablemente pienses que es muy complicado por todos los conceptos que maneja, pero les prometo que todo está redactado de manera muy dinámica y se entiende perfectamente bien cada cosa. Además de que al entender esto, que es lo básico, podrás experimentar con lo que el libro ofrece y hacer propuestas visuales interesantes. Sinceramente este apartado final me sorprendió, pues además de venir lo básico que te esperas que venga en un libro de aprender a dibujar, ya saben, teoría del color, anatomía, arcos de personaje, etc. En este capítulo final Edo da unos consejos sobre cómo publicitar nuestro arte y hasta cómo vivir de lo que hacemos, lo cual me parece muy tierno y siento que a mucha gente le ayudaría a saber esto, pues son apartados donde hay muchas dudas y no todos dan consejos sobre cómo o dónde empezar. Siempre veo en mi For You page de TikTok gente queriendo hacer su propia serie animada o webcomic para contar sus historias, pero estoy seguro de que la mayoría, así como yo, no tienen ni idea de cómo entrar en este mundo o qué tienen que hacer. Y en este libro vienen términos básicos como lo que es un pitch y cómo hacer uno, la importancia de que tu historia tenga una biblia, cómo usar las redes sociales a tu favor, entre otros, ayudando a cualquier persona que quiera contar una historia, ya sea el que aspira a tener su serie animada en Disney o el que publica su cómic semanalmente en Webtoon. Y ya que estamos en esto, yo también les vengo a dar un consejo sobre cómo crecer en redes sociales como artista. Hagan fanarts de fandoms que les gusten y manténganlo en equilibrio con sus
sus trabajos personales. Por más que quieran, no dependan de ningún fandom en específico. Esto a la larga es contraproducente y mejor intenten mejorar su estilo para que destaque de los demás. Hagan algo distinto al resto para que la gente se quede por ustedes y por su estilo. Una vez dado el repaso general sobre cada capítulo del libro y viendo las cosas que me gustaron y cuáles no, ¿lo recomiendo? Absolutamente. Es una lectura rápida si lo lees de corrido, son 130 páginas que fácilmente te puedes leer en menos de 2 horas. A pesar de tener mucha información, es conciso con lo que muestra y fácil de entender. Tiene una presentación amigable con texto grande, conceptos llamativos e ilustraciones bonitas y claras que sirven como ejemplificación de lo que explica el texto. Y ya hablando del elefante en la habitación y lo que muchos se preguntan, no, casi no se usan personajes de FNAF HS. A lo mucho en el apartado de personajes es donde más se muestran, pero igual casi todo el libro usa esta linda furrita para explicar todo. Esto me parece un gran acierto porque ya de por sí muchos relacionan este libro con FNAF HS por obvias razones, pero no tiene nada que ver, meramente los uso de publicidad. Ya si eso es moral o inmoral, la verdad no me podría importar menos. Lo único que me importa es la información que presenta, información que se nota que Edo y Disaster la fueron aprendiendo y recapitulando por su cuenta mientras hacían series. Ya que apliquen o no sus propios consejos en sus series es otra cosa, pero se agradece que la muestren al público de manera tan digerida y sencilla, pues en la mayoría de casos los buenos libros de arte tienen la costumbre de ser muy complicados y rebuscados de entender. En lo que más falla el libro obviamente es que en ciertas partes da información a medias que puede llegar a crear ideas erróneas de cómo escribir los personajes. Lo bueno es que son muy pocas veces en las que esto ocurre, y al ser un libro dedicado a principiantes, eventualmente cuando se informen más podrán darse cuenta de que el libro se equivocaba en estos aspectos. Yo sé que tienen sus errores, pero mientras los niños no se queden solo con esto e investiguen más al respecto, está más que bien. Prefiero que los niños empiecen leyendo esto a que empiecen leyendo esto. Es que miren por favor la calidad audiovisual que estamos presenciando, Dios mío. Igualmente ya casi nadie aprende leyendo libros, casi todo lo aprende en tutoriales de YouTube o TikTok, así aprendí yo. Pero probablemente haya alguien que se lo quiera comprar por nostalgia o por simple curiosidad y pues está bien. Eso sí, ya si son algo avanzados en escritura y composición, probablemente este libro no les aporte mucho. Lo calificaría más que nada para novatos que quieren aprender empezando por algo de fácil comprensión y con imágenes lindas. A mí me costó aproximadamente 350 pesos mexicanos, como ya mencioné anteriormente. Lo máximo que he visto que llegue es costar 400 ahí por Mercado Libre o Amazon. Un precio razonable por la calidad de impresión que tiene, si soy sincero. Además de que realmente no es indispensable. Al fin y al cabo es información que podrías buscar por tu cuenta, pero al estar resumida y condensada en menos de 200 páginas hace que no sea tan pesado o agobiado sobre cómo iniciar. Así que si tienes el libro, dime en los comentarios qué te pareció. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Intenté hacer una reseña del libro resumiendo los temas más importantes. Tampoco quería extenderme demasiado narrando todo. Les juro que pese a todo vale la pena darle una oportunidad, ya sea para ustedes o para niños que conozcan que apenas van iniciando. Me alegra por fin haber sacado este video, lo llevo planificando desde hace casi 2 años y gracias a controversias recientes estaba planeando en subirlo, ¿no? Pero bueno, ya tenía casi todo el guion listo, entonces ¿para qué esperar más? Entre otras noticias, lamento la inactividad, pero muchos sabrán que recientemente viví acontecimientos fuertes y reviví algunos traumas que tenía escondidos, por lo que decidí darme unas merecidas vacaciones navideñas, además de que acabo de regresar a la universidad y al ir a mitad de carrera las cosas se pusieron muy difíciles. Pero bueno, tienen suerte de que el próximo video ya está haciéndose al momento en el que ven este video y les prometo que les va a encantar. Espero sinceramente no tardarme demasiado, aunque no prometo nada. Igualmente síganme en mis redes sociales, ahí estoy un pelín más activo y cuento cosas randoms de mi vida, subo dibujos cada 1000 años. Pero bueno, yo soy Prad, nos vemos hasta la próxima, besos en la cola para todos, chao. ¿Es en serio que el vecino se puso con la moto a esta hora? ¡Me voy a matar!